Y si te dijera que los secretos para construir una fortuna no son ninguna novedad, sino que tienen miles de años. Bueno, hoy vamos a viajar en el tiempo a la antigua Babilonia para redescubrir la mentalidad y, sobre todo, las reglas increíblemente simples que convirtieron a gente común y corriente en las personas más prósperas de su época. A ver, imagínense esto. Babilonia, una ciudad deslumbrante, de una opulencia que no te la crees, con templos que tocaban el cielo y jardines colgantes que eran una maravilla. Pero claro, detrás de toda esa fachada de riqueza, la gran mayoría de la gente luchaba todos los días con las bolsas vacías. Era una ciudad de contrastes, una riqueza increíble y una pobreza terrible, todo en el mismo lugar. Bien, entonces, ¿cómo vamos a desglosar esto? Nuestro recorrido va a seguir las lecciones del hombre que, digamos, descifró el código de la riqueza. Vamos a empezar con el problema que tenía la ciudad. Luego, descubriremos la sabiduría de este tal Arkad. Veremos sus 7 famosas curas para una bolsa vacía, aprenderemos a proteger lo que ganamos y, para terminar, entenderemos por qué la suerte parece sonreírle solo a algunos. La historia arranca con el rey Sargón, que vuelve a Babilonia después de una guerra, esperando una fiesta. Pero lo que se encuentra es un desastre. La gente estaba en apuros, los trabajadores sin empleo, los comerciantes sin clientes. Nadie tenía ni para comprar comida. El rey, claro, no entendía nada. Se habían gastado fortunas en obras públicas, en canales, en templos. ¿Cómo era posible que con toda esa inversión la gente siguiera pobre? ¿A dónde se había ido todo ese dinero? Y aquí está el meollo del asunto. La riqueza no se había esfumado, simplemente se había concentrado. El canciller le explicó que el problema era que solo un grupito muy pequeño de gente sabía las reglas del juego, sabía cómo conseguir oro y, más importante, cómo conservarlo. Mientras tanto, la mayoría lo dejaba ir tan rápido como llegaba. El rey, que era bastante sabio, pensó: a ver, la solución no es quitarle el dinero a los ricos, sino enseñarles a todos a conseguirlo. Y para esa misión llamó al único que podía hacerlo, Arkad, un hombre cuya fortuna era tan grande que ya era una leyenda. Ahora sí, vamos a la historia de Arkad, que es donde se pone interesante. Porque, ojo, él no nació rico ni mucho menos. De hecho, empezó como casi todos en la ciudad, con muchísimas ganas de tener dinero, pero con los bolsillos completamente vacíos. Él mismo contaba que se pasaba el día entero inclinado sobre tablillas de arcilla, trabajando sin parar. Pero todo lo que ganaba se le iba, en la comida, en la ropa, en lo básico. Por más que se esforzara, su bolsa seguía siempre igual de vacía. Hasta que un día, un prestamista muy rico llamado Algamish le encarga un trabajo urgente. Y Arkad, que era muy listo, vio su oportunidad y le hizo una propuesta. Yo trabajo toda la noche y te termino esto a tiempo, pero a cambio me tienes que revelar tu secreto para ser rico. El viejo aceptó el trato. Y aquí está, la revelación, el punto de partida de todo. No era una fórmula mágica ni un truco, era un cambio de chip total. La idea de que, antes de pagarle a nadie más, te tienes que pagar a ti mismo. Es que es así de simple. Algamish le dijo: todos le pagan al zapatero, al panadero, al sastre, pero se olvidan de pagarse a sí mismos, trabajan para todos los demás. La primera semillita del árbol de la riqueza es esa primera moneda que decides guardar para ti. Con esta idea como base, Arkad desarrolló todo un sistema, un método práctico, y cuando el rey le pidió que enseñara a la gente, lo resumió en 7 remedios súper sencillos para curar una bolsa vacía y empezar a construir una fortuna. Arkad empezó su clase con esta pregunta, así de directa, y no lo hizo como un acertijo, sino como un problema real con una solución lógica. Quería demostrarles que cualquiera, fuera un carnicero o un vendedor de huevos, podía empezar a construir su propio patrimonio. Y aquí están sus 7 reglas de oro. Primero, empezar a llenar la bolsa, o sea, ahorrar por lo menos 1/10 parte de todo lo que entra. Segundo, controlar los gastos, aprender a vivir con lo que queda. Tercero, hacer que ese oro se multiplique, ponerlo a trabajar. Cuarto, proteger ese tesoro de las pérdidas. Quinto, que tu propia casa sea una inversión.
Sexto, asegurar un ingreso para el futuro, para la vejez. Y séptimo, que para mí es clave, aumentar tu propia capacidad para ganar más. De todos estos puntos, el cuarto es quizá el que más duele aprender. Y el propio Arkad contó su primer gran fracaso para que los demás no cometieran el mismo error. Se trata de cómo proteger ese capital que tanto pero tanto nos cuesta juntar. Es que la tentación de hacerse rico rápido es una trampa mortal. Arkad enseña que antes de soñar con grandes ganancias, la prioridad número 1, siempre, es asegurarse de no perder el dinero que ya tienes. Perderlo es como cortar de raíz el arbolito que apenas está creciendo. Resulta que después de su primer año ahorrando, un Arkad todo emocionado le dio todo su dinero a Asmur, un amigo que era fabricante de ladrillos. El plan sonaba genial. Asmur iba a viajar, comprar joyas baratas, vender las caras y repartir las ganancias. ¿Qué podía salir mal? Bueno, todo. Pero la lección aquí es más profunda. El problema no fue que Asmur lo quisiera estafar. Al pobre lo engañaron a él porque no sabía nada de joyas. El verdadero error de Arkad fue confiar en un fabricante de ladrillos para un negocio de joyas. La lección fue dolorosa pero clara. Si quieres saber de estrellas, le preguntas a un astrónomo, no a un panadero. Entonces, para que quede grabado, los puntos clave para proteger tu tesoro son estos. Hay que ser prudente, invertir solo donde el capital esté seguro y, por favor, pedir consejo a gente que de verdad sabe del tema. A veces es mejor una ganancia pequeña pero segura que un riesgo enorme. Ya vimos las reglas prácticas. Pero Arkad sabía que la riqueza también es una cuestión de mentalidad. Y en el templo del conocimiento se tocó un tema que nos intriga a todos: la suerte. ¿Es algo que nos pasa? ¿O algo que podemos atraer? La charla empezó porque un tejedor se había encontrado una bolsa llena de oro. Y claro, todos querían saber cómo atraer más momentos así. Arkad fue llevando la conversación, dejando de lado las apuestas y el azar, para enfocarse en dónde se encuentra de verdad la buena fortuna. Y en medio del debate, identificaron al verdadero enemigo de la suerte. Y no es la mala fortuna. Es un rasgo muy humano, la manía de dejar las cosas para después. Lo que llamaron el contemporizador. Esa persona que ve una buena oportunidad pasar, pero duda, la piensa demasiado y la deja ir. Y esta comparación lo es todo. La diosa de la fortuna, según Arkad, no pierde el tiempo con gente que duda o que no está preparada. Le gusta la gente de acción. La suerte al final no es un accidente, es el punto donde la preparación se encuentra con la oportunidad. Quien actúa, la atrae. Quien lo deja para mañana, la ve pasar de largo. Al final, toda la sabiduría de Babilonia se puede resumir en esta simple idea. No se trata solo de ahorrar ni solo de invertir. Se trata de actuar. La oportunidad, decían, es una diosa arrogante que no espera a nadie. Y la pregunta que nos deja Arkad es: cuando se presente nuestra oportunidad, ¿vamos a ser gente de acción o vamos a dejarla escapar una vez más?